Hola, hola familia, pues aquí estamos con la palabra. Yo creo que, bueno, me gozo mucho con María José porque me dice su mamá, mi hija me dice, es bien activa. Y le digo, bueno, pero si achú, ¿verdad? También la mamá es una bala, ¿verdad? Entonces, pero es una niña llena de gozo, llena de gracia. Yo me acuerdo de esta bebé, la verdad, esta bebé es algo increíble, es un milagro esta bebé. Y Dios fortaleció el cuerpo de Leslie al activarse y moverse en la gracia, pero cómo Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿no? Y me gozo al ella verla con su bebé, con Josué, que Josué anhelaba y oraba por un hermanito y oraba por su hermanita. Y bueno, la oración de los niños es respondida, la oración de la familia. Y bueno, cuando llega un bebé llega mucha bendición a casa, tanto a casa física como a casa espiritual. Dios ensancha, Dios abre los cielos, Dios provee, porque de los tales es el reino de Dios. Créelo, familia, papá, que ahí, ¿verdad? En medio de tu casa, Dios está estableciendo su reino. Si tú ahí tienes niños, ahí está el reino de Dios operando en medio de tu casa y de tu familia. Y bueno, hoy estás preparado para tener un encuentro con Jesús. Esta es la palabra que Dios, el Espíritu Santo, hoy está entregando a nuestro corazón y se llama: ¿estás preparado para tener un encuentro con Jesús? Muchos estamos como buscando tener un encuentro con Jesús, pero ¿qué crees? Él viene a encontrarse con nosotros. Muchas veces Él viene y se encuentra contigo. Entonces, ¿estás listo para venir a la presencia? ¿Estás listo para que Él transforme, que su gracia te encuentre? Porque cuando Jesús te encuentra, Él te pide, Él te llama, Él está esperando una respuesta de ti. Él está esperando que tú hagas algo, ¿verdad? Algo para Jesús, que tú probablemente le sigas, que tú probablemente escuches, que tú recibas de la gracia, que tú recibas su amor, su perdón. Entonces, ¿estás preparado? Muchas veces nos preparamos para muchas cosas, pero para tener un encuentro con Jesús, no siempre estamos preparados, porque, ay, nanita, cuando llega Jesús a nuestra vida, bueno, fíjate que dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, probablemente Jesús va a crear algo nuevo, va a hacer algo nuevo en ti. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Les decía que muchas veces nosotros queremos buscar un encuentro con Jesús, pero es increíble que Jesús viene a encontrarnos, que su gracia viene a encontrarnos y Él quiere transformar y crear algo nuevo en tu vida. Él está esperando una respuesta de ti, una acción. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? Cuando Jesús viene a encontrarse contigo, Él va a crear, Él va a hacer todas las cosas nuevas, va a crear una experiencia de vida nueva, va a crear algo nuevo y lo viejo va a pasar. Hay muchas cosas viejas que tiene que Jesús sacar de nuestra vida y hay muchas cosas nuevas que Él va a impartir a tu vida. ¿A través de qué? De recibir y encontrarte con Jesús. Como te acuerdas de Mateo, el publicano, casi a todos sus discípulos, pues Jesús se encontraba con ellos y les decía: sígueme. El publicano estaba ahí, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Estaba ahí cobrando los impuestos y estaba ahí haciendo su chamba, y de repente llega Jesús. Imagínate que en medio de tu trabajo te dice Jesús: stop, wow, ya es tiempo de un cambio. Y entonces llega a tu trabajo y te dice: es tiempo del cambio, levántate, o sea, y sígueme, o sea, deja esto. Y entonces él se levanta y sigue a Jesús. Y Dios trae un cambio en su vida. Dios lo llama a servirle, ¿no? Entonces imagínate dejar tu sustento propio, abandonar tu trabajo por Jesús, los recursos, lo que comúnmente tú haces. Porque Jesús muchas veces te va a sacar de algo que a lo mejor tú estabas acostumbrado a hacer de alguna manera o de alguna forma, pero Él te saca y tienes que aprender a confiar en Él. Entonces Él viene a encontrarse contigo. Imagínate cómo estás respondiendo tú a ese encuentro, a esa gracia que llega en un de repente y cambia todo. Tienes que confiar que la gracia de Dios está hoy, ayer y siempre. Todos necesitamos tener un encuentro con Jesús, y cuando tienes un encuentro con Jesús tienes que ser diligente, obediente al llamado. Él está esperando una respuesta de ti. Muchas veces vemos a gente como la samaritana. La samaritana, ¿qué pasó? La samaritana, de repente vemos que Jesús siente necesidad de ir al pozo, a un lugar, a Samaria, y entonces se encuentra con una mujer bien pecadora, ¿no? Que había fallado muchísimo, como tú y como yo, comprenderás, ¿verdad? Entonces, y se encuentra ahí Jesús, y entonces esta mujer no se esperaba ese encuentro, y aparte ella responde agresiva, pero Jesús llega y le pide agua.
¿Qué te está pidiendo hoy Jesús? Porque en un encuentro de gracia, muchas veces Dios trae un cambio y te pide que tú respondas de una manera diferente. Muchas veces Jesús llega la gracia y tú respondes con un carácter agresivo. Ante el cambio, ante lo que Jesús quiere hacer, ante lo nuevo, estás respondiendo con agresión porque no estás reconociendo la gracia. La mujer samaritana fue transformada al encontrarse con Jesús porque se encontró con él Mesías, porque Jesús le dice: yo soy el Mesías al que le esperan. A ella fue la única que le revela a Jesús y le dice: yo soy el Mesías. Y viene la revelación y Jesús te da revelación de los tiempos, de los momentos, y sabes que cambia la vida de esa mujer samaritana. ¿Cuántos de aquí no han sido transformados por tener ese encuentro con la gracia, con Jesús? Y ella se convierte en la primera evangelista, la mujer que sale y lleva el mensaje y testifica de Jesús. Entonces Jesús hoy viene al encuentro de muchos. No es que tú tienes un encuentro solamente en la visión una vez al año y pues ya viví el encuentro, no. Es que probablemente Jesús venga todos los días a encontrarse contigo. La siguiente lámina, yo te voy a decir algo. Dios mismo, Él está preparándonos para tener un encuentro con Él. Dios mismo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, que el Dios de paz nos está santificando por completo. Dice: os santifique, os perfeccione, os santificar, nos está consagrando, nos está apartando para Él. Entonces, en ese encuentro que tenemos con Jesús, muchas veces Jesús dice: es que yo quiero que aprendas a que tú seas mío y yo tuyo. Habla como de un sentido de pertenencia, ¿no? Porque a veces estamos como perteneciéndole más a otras cosas y entonces viene ese encuentro a santificarnos. Todo cambio, todo encuentro con la gracia trae un orden, trae una santidad, trae una pureza por completo en todo nuestro ser, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y serás guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué tremendo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Entonces Dios es fiel, Dios es bueno. Mira, en medio de tantos cambios, en medio de tantas cosas que estamos viviendo, hay gente que me dice: pero ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago? No, ve cómo está el mundo. Bueno, me encontraba yo con una persona que me decía: yo no quiero vivir. ¿Para qué me preparo? No, es que tenemos que prepararnos aún para la vida eterna, aún santificarnos, aún confiar en la fidelidad de Dios, porque estamos siendo preparados para vivir una eternidad con Jesús. Jesús viene a buscarte, Jesús viene a tu encuentro y muchos, sabes que en este tiempo de pandemia hemos soltado cosas por temor, por desánimo, otros por flojera, otros se han abandonado, otros no han aprendido a tomar el cambio y tomar la gracia, que es tiempo de renovarnos, otros se han estancado en lo viejo, no han aprendido que en este tiempo, aún en este tiempo de pandemia, hay gracia, porque la gracia, cuando hay muchas situaciones difíciles, la gracia sobreabunda, la gracia siempre está ahí para ti, pero tenemos que aprender a tomarla. Dice Juan 1:17 por ahí, dice que de Jesús tomamos gracia sobre gracia. No es que la gracia, ahí la gracia está para muchos, pero muchos no la reconocemos, no la vemos y no la tomamos. Y yo tengo que aprender a tomarme de la gracia, porque esa gracia me va a llevar al cambio, a la transformación, a la victoria, a lo nuevo, a dejar lo viejo, y todas las cosas Dios las empieza a hacer nuevas. Pero a veces no retenemos o no soltamos o no confiamos o no avanzamos por no reconocer el encuentro con la gracia. Cuando llega la gracia tienes que tomarla, tienes que aprender a extender tu mano, a esforzarte, a ser valiente, a atreverte a confiar en la gracia. Entonces, ¿estamos preparados para qué? A ver, en tu vida diaria, ¿tú para qué te estás preparando? Muchas veces hay que prepararnos para la guerra. Dice la palabra, tenemos que estar vestidos con nuestras armas espirituales, que no son carnales. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, vestidos con el carácter de Cristo. Tenemos que prepararnos como su novia, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para responder con gracia. Dice que cuando vengan preguntas, tú tienes que estar preparado para responder a todos con gracia, responder a todos con amabilidad,
tenemos que prepararnos en el carácter, tenemos que prepararnos para poder soportar la prueba, tener firmeza y fe. Tenemos que prepararnos para que cuando llegue la oportunidad de la vida, de la oportunidad, la tengamos que reconocer y arrebatarla. Tenemos que prepararnos para el cambio y ser valientes y ser flexibles y humildes. Tenemos que prepararnos, así como cuando viene un huracán y tenemos que estar atentos de lo que tenemos que hacer en casa, así muchas veces tenemos que prepararnos y reconocer los tiempos. Tenemos que prepararnos para obedecer y cumplir con nuestros deberes y cumplir con los mandatos y obedecer y ser dóciles en medio de lo que Dios te pida, en medio de ese encuentro con su gracia. Tiene que estar tu corazón preparado para obedecer. Tienes que estar preparado para ser dócil, para ser manso, para servir. Tienes que prepararte para servir a Jesús, estar listo. Pero la gracia lo hace. Dios mismo te está consagrando, Dios mismo te está apartando, Dios te está llamando, y todo lo que sucede en tu vida, la gracia de Dios está actuando en ti. La gracia de Dios te quebranta, pero también te levanta. La gracia de Dios te alimenta y todo tu ser, dice, sustenta. Entonces la gracia de Dios está haciendo en espíritu, alma y cuerpo todo en ti. Solamente reconoce que ahí se está encontrando contigo. ¿Cuántos se preparan para el matrimonio? Bueno, muchos dicen, sí, yo me preparo para el matrimonio. Otros como que les agarra de sorpresa, ¿verdad? Muchos nos preparamos, otros no. Y a veces nos va como en la feria de San Marcos. ¿Por qué no nos preparamos? Ay, te animo a conectarte a la reunión de matrimonios, que aunque estás soltero, aprende a tener sabiduría, a tomar consejo, porque te va a ayudar muchísimo la reunión de matrimonios. Tenemos que estar atentos de nuestra capacitación. Ayer decía el apóstol Lili en un congreso que tuvimos online de liderazgo, decía que tenemos que estar en el movimiento de la gracia, no podemos estar estancados. Y muchas veces Dios va a provocar ese movimiento y va a llegar inoportunamente, como cuando llegó con las vírgenes. ¿Te acuerdas en esa parábola de Mateo 25? Dice la palabra que de repente el amado, el esposo, llega ahí con las vírgenes. 5 eran prudentes, 5 estaban preparadas y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas para el de repente. Y a veces es algo inoportuno, como que llega el cambio, híjole, justo ahora, ¿no? En un momento inoportuno. Pero ¿qué crees? En ese cambio tú tienes que encontrar la gracia, tienes que tomarte de Jesús y estar preparado para encontrarte con Jesús, porque en medio de ese cambio tienes que confiar que Jesús está actuando para tu bien. La obra que Dios empezó en tu vida, Él la va a terminar. Lo que Él quiere es encontrarse, y que tú en medio de todo momento encuentres a Jesús, en medio de todo tiempo difícil encuentres a Jesús, en medio del cambio, en medio de la transformación, en medio del problema, encuentres a Jesús. Prepárate para tener un encuentro con Jesús, prepárate para aprender más de Jesús. Fíjate, las mujeres, estas vírgenes, unas se quedaron fuera y otras se quedaron adentro. Unas estaban preparadas, ¿por qué? Porque su aceite no faltó en la vida, no les faltó su lámpara, su lámpara estaba llena de aceite. Que no falte aceite en tu vida, que no falte aceite en tu vida, que no falte la unción, que no falte la gracia, que no falte la presencia de Dios. Tú tienes que caminar cada día llenándote de la presencia de Dios, y en cada momento tienes que encontrar la gracia para el cambio, la gracia para la situación difícil, la gracia para el nuevo trabajo, la gracia para ahora yo veía, ¿no? Una persona que me dice, yo y mi esposo nos metimos a estudiar turismo y ella es una hija de casa y me da mucho gusto, con su esposo están animando uno a otro, porque hay mucha oportunidad en este tiempo para seguir creciendo y seguir avanzando, y juntos están estudiando una carrera de turismo y están ahí juntos y hay mucha oportunidad, pero muchos no hemos encontrado a Jesús en medio de este problema, en medio de esta situación. Nos hemos estancado y no hemos encontrado la gracia. Tú tienes que tomar la gracia y tienes que estar preparado para encontrar a Jesús en toda situación. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no estamos confiando en la fidelidad de Dios, en lo que Dios está haciendo, como que dejamos, ¿verdad? Pasa desapercibido, no, descuidamos. Las vírgenes insensatas descuidaron sus lámparas. Esta historia viene en Mateo 25, del 1 al 13, tú la puedes leer ahí. Y muchas no velaron, otras no se prepararon, unas medio se prepararon. Tenemos que estar preparados en toda situación, así como que no falte aceite. Imagínate que Dios
quiere que estés preparado aún para el día de tu partida. Yo no sé si hoy, mañana, cuando Dios me llame a su presencia, pero Dios nos está preparando para vivir una eternidad con Él. Pero a mí me impactó un testimonio del pastor Nachito, que ya está en la presencia de Dios, que él, bueno, ya está con el Señor. Vicky, su esposa, le mandamos un beso, abrazo, la amamos, abrazamos, que el consuelo del Espíritu Santo esté sobre su vida. Y bueno, Nachito, el pastor Nachito era un pastor muy amado. Nosotros lo amábamos mucho porque la sencillez, la humildad, la fe, la entrega, la pasión que él tenía, pues era increíble y contagiable, ¿no? Entonces, el pastor Nachito, que ya está en la presencia de Dios, me impactó porque él sabía el día que Dios lo iba a llamar a su presencia. Wow, él sabía, le dijo a su esposa, ¿qué día es hoy? Tal, ¿qué fecha? Tal. Él ya sabía qué día Dios lo había llamado para estar con él. Él sabía el momento que él iba a cerrar sus ojos y ya iba a estar con Jesús. ¡Qué impacto! Qué impacto que Dios te dice todas las cosas, porque sabes que Dios te advierte todas las cosas. Ayer yo le decía a una hija o antier, le decía, es que Dios te advirtió de esto, Dios te advirtió de esto y te mostró un sueño y Dios te ha guardado y te guarda, porque dice la palabra en Amos 3:7, yo quiero que tú veas esta escritura. Ciertamente nada hace el Señor Dios, nada hace la gracia. Ciertamente nada hace el Señor Dios sin revelárselo a sus siervos los profetas. Nada va a hacer Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Qué impacto que Dios revele a sus siervos todas las cosas. Y así nos va revelando Dios muchas veces cosas que vienen, cosas que van a suceder o que están sucediendo, ¿no? Entonces Dios revela, en verdad no hace nada el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, dice otra versión, a los profetas. O sea, va a rugir el león y va a temblar. Él avisa, Él muchas veces te avisa, pero no estamos atentos. Y en ese aviso tenemos que abrazar la gracia, como ser dóciles, dispuestos, disponibles para decir, va, yo confío en ti. Entonces, a veces estamos resistiéndonos. Pero Dios te advierte, Dios te avisa. Hay un momento en el cual nosotros tenemos que estar preparados para la gracia, para lo que Dios quiere hacer, porque la gracia es flexibilidad. La gracia te da como la flexibilidad de abrazar un cambio, una transformación, de vivir lo que era ordinario, lo transforma en extraordinario, porque así es la gracia. Jesús convirtió el agua, en vino. Jesús hace con lo poco mucho. Y tú tienes que aprender a que Jesús está encontrándose en un momento a lo mejor difícil de tu vida, en un momento peligroso, en un momento a lo mejor angustiante. Ahí hay gracia y tienes que aprender a tomarla porque estás preparado para encontrarte con Jesús. Ese es el problema, que la gracia está, que muchos no la tomamos. Ese es el problema, que Él viene a nuestro encuentro. ¿Y qué crees? Muchas veces puede pasar como el rico, ¿verdad? Que le dice, Señor, yo estoy listo, ¿verdad? Yo he dejado, le dice, yo he obedecido tus mandamientos, yo obedezco tus mandamientos, cumplo con la palabra. Le dice, sí, muy bien, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que su corazón de este joven rico se entristeció. No estaba preparado para abrazar la gracia. No estaba preparado para dejar todo y confiar en Jesús. ¿Sabes que el Señor ha dicho, dejarás padre, madre, casas? Nosotros muchas veces tuvimos que dejar muchas cosas y me acordaba ahorita con unos hijos que están pasando por una situación y yo decía, no importa Jesús, eres más importante tú. Yo tuve que dejar un viaje, ¿verdad? Y Dios me dijo, 100 veces más vas a recibir. Por cuanto tú dejes esto, yo tuve que dejar un viaje que a lo mejor era el sueño, ¿verdad? Ir a Europa organizando todo, ya me voy al punchis punchis. Y me dice, Señor, ¿qué crees? No, encontré la gracia, la salvación, la abracé y dije, lo demás no importa, con tal de seguir a Jesús. Dejamos todo, dejamos muchas veces padre, madres, casas, familias. ¿Por qué? Porque a veces hay oposición y a veces la gente le da miedo, voy a dejar esto y luego, pero sabes que Dios es fiel, Dios gana por ti, Dios vence por ti. La gracia cuando se encuentra no te va a dejar con las manos vacías. El niño que tenía solamente unos peces y unos panes, imagínate, solamente llevaba en su canasta poquito. Y de repente Jesús, aquí dicen, aquí hay un niño, y yo la cara del niño, cuando a un niño le quitas sus cosas, es como que, ay no, pues dame esto. Sí, pero te está pidiendo Dios algo, ¿para qué? Para darte más, porque lo que tú tienes en tus manos lo va a multiplicar para dar a muchos.
para que tú seas el conducto para dar a muchos. Pero muchos no hemos percibido ese momento donde Jesús quiere encontrarse, donde Jesús te viene a pedir ese encuentro de la gracia. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Pero no estamos reconociendo ese encuentro que viene contigo, la gracia, y no estamos preparados. Mira, nos tenemos que preparar para las bodas del Cordero. Ayer estábamos cantando en la reunión de jóvenes: y a su esposa se le ha concedido. ¿Se acuerdan de esa? Ay, como era buenísima, ¿verdad? Y remolineando, bueno, las viejitas, ¿verdad? Y ya los millennials dicen, ¿qué es eso, no? ¡Qué oso! ¿No? ¿Qué oso? No, ellos ya cantan así, no, eso es de los 70s, ¿verdad? Bueno, ellos ya cantan diferente, ellos ya brincan y se mueven así, o sea, ya más ¿verdad? Los millennials. Pero bueno, nosotros, nos estábamos acordando de esta canción, pero es Apocalipsis 19, que dice que la Virgen, que la iglesia, la iglesia se tiene que estar preparando para las bodas. Tiene que estar expectante esperando al novio. Tiene que tener expectativa y tiene que prepararse la novia. Tú eres la novia, tú eres la iglesia. Tú tienes que estarte preparando para tener un encuentro con tu amado, con tu esposo. Tú tienes que tener como preparándote en ese compromiso, en esa entrega, en esa pasión para conocer. Tienes que prepararte porque te vas a casar con el amado, porque viene una vida de eternidad con él. Y dice ahí en esta lámina, ¿cómo nos preparamos para una boda? Jesús viene a tu encuentro y en las nubes nos encontrará. Los muertos resucitarán primero y luego los que estemos aquí en un abrir y cerrar de ojos estaremos con él en las nubes. Pero te estás preparando. Dice que se oía que decían: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero vienen de repente y su esposa se ha preparado. ¿Estás preparado para tener un encuentro con Jesús? ¿Te has preparado como una virgen? ¿Cómo se prepara una novia? Bueno, ¿qué no hace antes la novia para estar chula? Preparas hasta de condición, tengo que bajar, tengo que entrar en el vestido. Se empieza a preparar, se empieza a poner guapetona. Es fiel a su amado, obviamente. Se guarda, se cuida para ese momento de ver en el altar y mirar a su amado. Y que su amado diga: wow, todas las novias se ven chulas, todas las novias se ven preciosas. Este año es año de bodas. Arrebata en el nombre de Jesús. Di sí, amén, yo me caso, amén. Pero esperen Dios, esperen la gracia y no en la desgracia, ¿verdad? Porque luego agarramos cada cosa que escoges tú. No, deja que Él venga a tu encuentro, que Jesús llegue con esa gracia del matrimonio. Bueno, algo que a veces veo en el mundo, te dicen: no tengas expectativa porque vas a vivir frustrado, enojado, amargado. Pero yo te voy a decir algo. Jesús quiere que nosotros tengamos expectativa. Jesús quiere que tú y yo tengamos nuestra esperanza y expectativa en Él. Que yo esté expectante de lo que la gracia y lo que Dios va a hacer. Yo tengo que estar preparado para que yo pueda percibir, ver, saber, conocer que Jesús está obrando, que Jesús está haciendo, qué es lo que Él está enseñándome, qué es lo que Él está ayudándome a hacer, a qué me está llevando Dios. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Mira, la palabra expectativa viene de dos palabras. En esta lámina dice expectatum. Expectatum significa mirando o visto. Jesús no es casualidad que Él te diga: pon tu mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tus ojos, ponlos en Jesús. Tu mirada no la pongas en el hombre y no estés esperando qué va a ser el hombre. Espera en Jesús qué va a llegar a ser Jesús. ¿Qué es lo que está obrando en este tiempo, en este momento en mi vida? Yo siempre le pregunto al Señor, aunque venga un quebranto, una situación difícil: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó? Yo quiero aprender de la gracia. Y si la gracia me lleva al quebranto, tengo que estar preparada para quebrantar mi corazón y responder como Dios quiere que responda. ¿En qué? En un corazón quebrantado, humillado delante de su presencia, responder al amor, a quebrantarme, o responder al dar. O a lo mejor Dios me está diciendo: tienes que dar, tienes que entregar,
Tengo que estar preparado aún para que Dios me está dando una semilla, para que Dios me está sembrando algo, porque ya no es lo que yo quiero, sino ahora mi mirada está en Él. Yo quiero estar expectante de lo que Dios va a hacer con lo que me entrega, aún lo que toma, aún lo que todo nos ayuda para bien, lo que me está quitando, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Tengo que empezar a percibir su presencia. Tengo que entender que Él viene a encontrarse con nosotros, la gracia viene a encontrarse y tenemos que mirar a Jesús en todo y en todo momento, no perder la expectativa. Ya hay mucha gente que vive sin esperanza y sin expectativa, pero tus ojos tienen que ser puestos en Jesús. Algunos pasa desapercibido Jesús, les pasa como aquellos que venían en el camino, ¿verdad? De Maús, ahí venían caminando y venían dos amigos platicando de todo lo que había pasado con Jesucristo, la resurrección y todo, y de repente ahí Jesús viene caminando con ellos en medio. Y ellos no se daban cuenta que era Jesús y decían, ay, ¿que acaso nuestro corazón no ardía? ¿No había como un fuego cuando estaba Él hablándonos? Y lo reconocieron hasta que parte el pan, se queda a cenar con ellos y sabían que era Jesús. O pasa como a Pedro, que Pedro ya estaba pescando, después de haberle negado se regresa a su barca pescando, no habían pescado en toda la noche y de repente llega Jesús, pero Él llegó y les dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no, pues no habían pescado, pero no le reconocieron, porque yo no sé de qué manera llegó Jesús. Y la gracia llega y en ese momento llegó y les dijo, van a echar la red del otro lado, sucede un milagro. Y entonces ahí reconoce Pedro que es Jesús y se avienta al mar y corre a la gracia y se da cuenta que es Jesús el que había venido a su encuentro. Ya Él es una de las apariciones en Juan 21 que vemos a Jesús que ya había resucitado. Jesús viene a tu encuentro. Tú en el medio de este encuentro, ¿cuál es tu respuesta? Dios no se cansa, Dios está moviendo su gracia, su favor. Tienes que vivir con gozo y alegría y confiar y manifestar que estás confiando en todo tu ser. Sí confío. No, confianza, gozo, alegría, creer que la gracia está obrando y que Dios está moviendo a favor de tu vida. Y muchas veces Él está esperando de ti una respuesta. ¿Cómo estoy respondiendo ante cualquier situación? Estoy preparado para tener ese encuentro y responder a Jesús, la manera que sea. Si me está quitando, si me está poniendo, si me está quebrantando, si me está confrontando, como la mujer samaritana que respondió, ¿cómo? Llevando el mensaje. ¿Cómo respondió Mateo? Siguiéndole. ¿Cómo respondió Pedro? Dejando su barca y siguiéndole. Obedeciéndole. A veces ni siquiera estamos preparados para obedecer a Jesús. ¿Estás preparado para encontrarte con la palabra, el verbo que se hizo carne, Jesucristo, y que ahí tú te estés encontrando con la palabra y la palabra te pide? Jesús dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús dice, es el que te pide, Él es el que te pide y te da de comer. Muchas veces estamos solamente dame, pero ¿qué me está pidiendo Jesús en este encuentro de la gracia? ¿Qué me pide cada día que yo voy a su encuentro? ¿Qué me pide el Señor en cada momento en medio de mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia? ¿Qué es lo que Jesús y la gracia me está pidiendo? Él no puede ser ignorado y muchos lo estamos ignorando. A veces no entendemos los cambios. ¿Sabes que mi esposo de repente, ¿sabes cuántos cambios vivimos para llegar hasta aquí al llamado? No, hombre, nosotros estábamos bien emocionados en los negocios del padre. No, del padre no, del padre del mundo. Estábamos ahí emprendiendo negocios y de repente empezábamos uno y pum, se truncaba. Y de repente empezábamos otro y pum, pero encontrábamos la gracia, esto ya no fluyó, pues vamos a esto. Y Dios nos bendecía y nos sustentaba, no, pues ahora vamos a vender quesitos, no, pues ahora vamos a vender ropa, no, pues ahora la cosa está dura, vamos a vender toda la casa, ¿no? Se hizo un bazar de casa y salieron todos los muebles y después Dios nos volvió a amueblar toda la casa. No, pues ahora vamos a vender, ¿qué más vendimos, mi amor? A ver, ¿qué te acuerdas? Miel. No, hombre, encontramos una miel, dijimos, este es el negocio de la vida del año, propóleo, miel pura. No, hombre, se nos estaba vendiendo como pan caliente, de aquí meros somos. Y pum, de repente cierra, ya no está el Señor. De repente los quesos, sale algo mal ahí en el aeropuerto. Después contaremos este testimonio en nuestro libro. Y entonces así empiezan a suceder cosas tremendas.
Pero ¿sabes qué? Encontramos la gracia para cada cambio. No nos frustrábamos, no nos amargábamos, aprendíamos a soltar y a seguir lo que seguía dentro de esa gracia. Porque en lo que sigue hay provisión y proyección. Ahí Jesús empieza a cortar, a podar, pero a traer más fruto. Empieza a traer una mejor calidad de vida, porque tienes que confiar en la gracia. La gracia, cuando te va llevando de su mano, te va llevando a crecer, te va llevando a disfrutar, te va llevando a vivir a una mejor vida, a una mejor calidad de vida. Y te vas sacando de esclavitud y te vas trayendo a la libertad. Entonces muchos no hemos entendido, a veces estamos tan afanados y quiero un encuentro y me encuentro, pero no suelto y sigo afanado. Muchos seguimos ahí, quiero un encuentro con Jesús, me encuentro con la palabra, pero no obedezco, no soy dócil, no soy obediente, no estoy dispuesto. Jesús llega al templo y mira, en esta lámina, tú lo puedes leer luego porque es largo, Lucas 2, pero ahí hay dos personajes que te ponemos en esta lámina, que es Simeón. Sí voy bien en las láminas, ¿verdad? Ok, Jesús llega al templo y entonces llega ahí con Simeón. Ahí está la escritura, tú la puedes leer. Y es un hombre ahí que dice que era un hombre justo, piadoso. Y él respondió. Llega Jesús en los brazos de sus padres, llega la gracia. Jesús le había prometido a este hombre que iba a ver a su Salvador. Dios, le había prometido a Simeón que iba a ver a su Salvador. ¿Y cómo recibe? Fíjate esa lámina. Dice que recibiéndole, le reconoció, le adoró y bendijo a sus padres. Él respondió con una actitud de honra y de adoración a Dios, de gratitud por ese momento, por vivir ese momento, porque Dios ya le había dicho que iba a vivir ese momento. Ana, ante Jesús, ante bebé, la gracia que está llegando al templo, una mujer que era dispuesta, profeta, que no dejaba de orar todos los días, muere su esposo, se queda viuda y ella iba a interceder todos los días al templo, se encuentra con la gracia y con Jesús y entonces dice que nunca, ¿cómo respondió esta mujer ante ese encuentro con la gracia? Dice que hablaba de él compartiendo el mensaje a todo el mundo. Tú y yo hemos vivido muchas veces un encuentro con Jesús, pero no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Tú y yo hemos vivido muchas veces un encuentro con la gracia y no hemos permitido que la gracia nos transforme, porque hemos estado en necedad, en obstinación, en afán, en lo nuestro, con temor y sin confianza, porque nos ha faltado fe en creer en su palabra. A veces no pasa nada en la vida del hombre. A veces no pasa algo expectante, no estamos esperando. Ese es el problema, que ya la gente no tiene expectativa en Dios. Ay, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Ay, Jesús que viene, no hombre, ese es un mensaje, ya eso lo viene diciendo mi tatarabuelita. Y ya no hay expectativa de que hoy puede venir Jesús. Ya no hay expectativa en el corazón del hombre de qué va a hacer con mi vida, de estar emocionado con lo que Jesús quiere entregarme, que es mejor que mis planes y que mis proyectos y que todo lo que yo puedo tener. No tenemos expectativa, no estamos mirando y viendo a Jesús. Esa es una preocupación muy grande, porque la gente está viviendo sin expectativa en Dios. Simeón y Ana tenían expectativa de algún día. Dios dijo, y yo me voy a encontrar. Aquí ha dicho el Señor que me voy a encontrar con la gracia. ¡Wow! Y ellos seguían en constante, ¿verdad?, fidelidad a Dios, sabiendo, tenían expectativa de ver al Salvador y de encontrarse con Jesús. Dios los guardó hasta ese señor. Simeón dijo, ya, ahorita ya me puedo morir en paz, ¿no? Ya, así casi ya aquí estoy. Porque Dios le había dicho, no vas a morir hasta que tú veas y conozcas al Salvador. Y él reconoció a Jesús, al Salvador, a un bebé, que en él estaba la gracia, y tuvo ese encuentro con Jesús, y eso produjo tanto en su vida, gozo, alegría. Pero él se mantuvo con una expectativa, y la expectativa, mirando a Jesús y la promesa, te mantiene en el camino, te mantiene en pureza. La expectativa en Dios, en Jesús, te va a mantener en fidelidad. Muchos ya no estamos
preparándonos. Decimos, esto ya, tomamos toda la ligera. Debemos de confiar que la gracia no viene a juzgarte, no viene a criticarte, que la gracia viene a transformarte, que la gracia viene a darte una nueva oportunidad. Tenemos que confiar en el Salvador, que viene a rescatarte, que viene a hacerte una persona de influencia, a darte calidad, fruto abundante, que viene a podarte, sí, pero también viene a que tú des más fruto. Cuando Dios te pide algo, tienes que confiar. Mira, hay otro hombre en la Biblia que es Zaqueo. Zaqueo respondió de una manera diferente. Él tenía una expectativa, se sube a un árbol, era bien tranza, pero él dice, yo tengo que ver a Jesús, yo tengo que conocer, y él se sube a un árbol y dice que Jesús lo mira. Jesús, cuando tú tienes expectativa, va a llegar un momento en Dios, de lo que Dios va a hacer en medio de esta situación, en medio de este cambio. Señor, ya viene un salón nuevo, estoy expectante, ¿qué es lo que vas a hacer? En medio de esta pandemia, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y Zaqueo se sube al árbol y tenía expectativa, quería mirar a Jesús, y Jesús viene a su encuentro. Justo por ahí, por esa sombrita, Jesús levanta su mirada. La expectativa en Dios va a jalar la mirada de Jesús hacia ti. Y lo ve y le dice, Simón, baja de ese árbol que voy a ir a tu casa. ¡Wow! ¿No? Y él, imagínate así, ¡wow! O sea, no solamente, yo nada más quería verlo, yo estaba esperando, pero ¿sabes qué? Él está yendo a mi casa. Yo no sé si su casa estaba preparada, ¿verdad? Si tenía ahí la ropa, los chones colgados, tendidas las sábanas, estaba limpia la cocina, si olía rico, si estaba ordenada o desordenada, no sabemos cómo está, pero Jesús le dijo, yo quiero ir a tu casa. Y él lo que hizo, ¿cómo respondió? Dice que él respondió con alegría. Él respondió con alegría. Cuando viene la gracia y el cambio y Jesús se encuentra con esa expectativa, ¿qué vas a hacer ahora, Señor? Muchos estamos tristes así, desanimados. Ay, es que me está quitando, ay, es que me está faltando, ay, es que perdí. No, hay gracia, hay gracia. Cree que si tú estás con Jesús hay gracia en medio del cambio de trabajo. Hay gracia. Dios quiere darte algo nuevo, una proyección. Jesús quiere entrar a tu casa. Probablemente no estabas preparado para el cambio. Probablemente no estaba preparado para recibir esta gracia. Y mi casa está bien desordenada y mi corazón está bien desordenado. Pero Jesús no viene a criticarte, no viene a condenarte, Él viene a rescatarte. Él viene a darte libertad, Zaqueo. Él viene a que tú sea transformada tu vida. Y de que tú habías robado, de que tú habías quitado a los pobres, Él empieza a decir, ahora voy a regresar todo lo que robé, Señor. Él viene a traer un redarguir, ese encuentro con la gracia, ese encuentro con Jesús, viene a traer una transformación y Él empieza a obedecer a la gracia. Él empieza a dar a la gracia, Él abrió su casa, se arrepintió, respondió con generosidad. ¿Cómo estás respondiendo ante la gracia? ¿Cómo estás respondiendo hoy tú ante la gracia, ante Jesús, ante ese encuentro? ¿Qué te está pidiendo el Señor? No te preocupes cómo está hoy tu vida. Probablemente la casa de Zaqueo estaba bien desordenada y tenía ahí sus guardaditos y Dios todo lo ve. Porque él era un hombre que robaba. Pero el Señor viene a su encuentro porque él tenía expectativa en Dios, en Jesús. Él quería encontrarse con Jesús. ¿Estás preparado para obedecer, para cambiar, para responder a Jesús con un corazón dispuesto y disponible? ¿Estás preparado? Dice la palabra, ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? Muchos allá afuera nos hemos estado encontrando con Jesús y ya vamos a terminar. Déjame decirte esto, afuera hay necesidad y muchos no hemos respondido a la gracia de dar, de confiar. Que si yo doy un pan, Dios me va a regresar 30, 60 y 100 por uno. Que si yo me despojo de mi capa o de dar abrigo al que no tiene, Dios me va a cobijar a mí y a mis hijos. Me va a poner dobles vestiduras porque nunca va a faltar el abrigo en mi vida. Muchos no hemos confiado y lo que hacemos es que vivimos así como a menos, vamos a menos, cuidando lo poquito que tengo en vez de invertirlo. Y Jesús ha venido a tu encuentro porque dice, ¿estás preparado para tener un encuentro con Jesús? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Esto viene en Mateo 25, 31 al 46 en esta lámina. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Anduve sin ropa y me vestiste. Caí enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Y Jesús, los discípulos le dicen, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? Porque si tú se lo haces a uno de mis pequeñitos es como si me lo hicieras a mí. Y muchas veces Jesús viene al encuentro y te pide de comer. Y te pide un vaso de agua. Y te pide que le recibas. Y te pide que le vistas. Y te pide que le visites. Y te pide que tú estés ahí en momentos difíciles. Y ahí está la gracia, llamándote a actuar, accionar. Probablemente digas, no estoy listo, no estoy preparado, pero tienes que confiar en la gracia. La gracia va a llegar a ordenar tu casa, tu vida, tu familia. La gracia te va a transformar en tener un encuentro con Jesús todos los días, con la palabra. Tienes que confiar y obedecer a su palabra. Te va a pedir Dios, te va a pedir cosas, te va a pedir que sueltes, que dejes, que hagas, que emprendas, que avances. Tienes que confiar en la palabra. 100 veces más recibirás de parte del Señor. Él te justifica, Él te quebranta, te levanta, pero te ayuda a poner en orden tu visión. Con esto termino. Hubo una mujer que venía siendo apedreada. Se encuentra, la llevan delante de Jesús. Ella esperaba la muerte. Ella no tenía expectativa en nada. Su mirada estaba agachada. Y de repente esa mujer la ponen ahí, los fariseos, mira, la encontramos en el acto del adulterio y traía la piedrota en la mano. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace la gracia? Dice la palabra que ahí, ¿verdad? En ese momento Jesús se agacha con ella, mira hacia el suelo, empieza a escribir y les empieza a decir, el que esté libre de pecado, suelte su piedra. El que esté libre de pecado, a ver, aviente la piedra. Y pues nadie, ¿verdad? Todos hemos fallado. Y se empezaron a ir, soltaban la piedrita, ay mamita, y se empezaron a ir. Esta mujer, dice la palabra ahí, que enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Él se endereza y le enseña a ver a ella, que alrededor de ella ya no hay alguien que le condenaba, que le acusaba, sino que alrededor de ella estaba operando la gracia. Que enfrente de ella, delante de sus ojos, estaba Jesús. Que delante de ella estaba aquel que le había salvado la vida. Y le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Esta mujer responde a ese llamado, una de las mujeres más fieles que está hasta el término de la muerte de Jesús, en una fidelidad, en un amor, en una entrega. Esta mujer sigue a Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús. Ella es levantada en la gracia y Jesús le muestra, tu visión tiene que ser diferente. Tu visión tiene que ser puesta ahora en aquel que no te condena. Te enseña Jesús y se para delante de ella y se encuentra ahí Jesús delante de ella, que es la gracia. En momentos difíciles, ahí está Jesús enderezándote y diciéndote, no veas a nadie. Hoy pon tu mirada en mí, porque yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te salvo, yo soy el que te transformo. La vida de esta mujer fue transformada, fue cambiada. Yo soy el cambio, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la fuente inagotable. Es Jesús, el Salvador, el Señor, el libertador, el sanador de todos. Y ahí ella encontró Jesús, la encontró a ella y ella se encontró en Jesús. Familia, mantente con expectativa en Dios. Mira a Jesús, porque Dios va a estar actuando. Probablemente digas yo no estoy listo, no estoy preparado, pero sé dócil, dispuesto, disponible. Ten un corazón generoso para lo que Dios haga y te pida, confía en Él, porque Él te quiere llevar a más. Amén, amén. Voy a orar por todos. Padre, en esta hora estamos declarando que tú estás preparándonos para vivir ese encuentro cada día y cada mañana. Tenemos un corazón sensible, dispuesto y disponible. Señor, queremos tener la actitud correcta, el carácter, la valentía y decidir seguirte, decidir
atrevernos a tomar la gracia, porque solamente ahí hay plenitud. Plenitud de gozo, de paz. En tu presencia hay libertad. Y hoy queremos estar expectantes hacia esa experiencia de vida que tienes cada día para nosotros contigo. Hoy queremos estar atentos de lo que tú estás haciendo, aún en medio de la situación difícil. Queremos ver la gracia. Estamos expectantes de verte a ti, Señor. Perdónanos si hemos tenido un encuentro contigo y nuestro corazón ha estado endurecido. Si hemos retenido lo que tenemos que entregar o lo que tenemos que soltar. Si no hemos dado lo que tenemos que dar. Si no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hoy queremos ser obedientes ante este encuentro contigo, Jesús. Queremos obediencia en nuestro corazón, porque así es como se verá que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque esa gracia hoy está para que nosotros vivamos en plenitud y en victoria. Estamos listos, papá, estamos listos para obedecerte, estamos listos para hacer, para cumplir nuestro llamado, que cuando tengamos ese encuentro contigo y venga el llamado a hacer algo por Jesús, a llevar el mensaje, a entregar nuestra barca, a echar la red del otro lado, nosotros queremos participar de tu gloria y tú quieres que participemos de tu gloria, porque es la gloria que tú has preparado para los que te aman. Y nosotros queremos responder de una manera correcta, con carácter, con valentía, obediencia, docilidad, dispuestos y disponibles para hacer tu voluntad. Henos aquí preparados para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendice, familia, no te desconectes.